Continuando entonces con esto de las emociones, algo tremendo, ¿no? Cómo Dios nos ayuda a entender, cómo Jesús nos ayuda a entender con su ejemplo, que las emociones tienen verdadero sentido para el cristiano cuando están direccionadas hacia el plan de salvación, que para eso fuimos creados y fuimos puestos aquí en la tierra, ¿no? Y a la vez cumplir un propósito también en nuestras vidas. Con un propósito trascendente. Qué bárbaro. Y entonces me quedo aquí, ¿cierto?, con lo que dice el autor en la última parte del día miércoles, queridos hermanos, si ustedes me quieren acompañar, amigos, dice allí en la letra negrita, dice, considera este texto, y la verdad es el texto que siempre leemos allí, no tenemos otro, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, hay un Jesús que la pasó en todas y que entonces no importa en la situación que nos encontremos, un Jesús allí que tiene todo para comprendernos. Y nos quedamos entonces con el plan de Dios para las emociones dolorosas. Lo que veníamos más o menos hablando un poco, el tema de que tenemos que pasar diferentes situaciones, pero que sabemos que tenemos algo más allá. En Juan 16, 20 al 24 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia, por el gozo que ella haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Qué lindo en esa aquel parte, día, ¿no? sí. No me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis a mí en el Padre, se los daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Habla allí de cosas lindas. El autor presenta, cierto, en el día jueves, y ya terminando, dice, presenta una promesa. 1, 2, 3, 4, 5 aspectos de este versículo frente al plan de Dios en las emociones dolorosas. Dice, el mundo parece estar lleno de gozo. Aparece allí, ¿no? Como que es un cartel, es allí algo superficial, una muestra. Justamente, que no es parece, real, ¿no? Parece, pero no es, digamos. Es lo que hablábamos un poco al principio, el tema de las emociones pasajeras, de lo que nos presenta el mundo, de la euforia, de si me gusta y está bien, o si me siento bien, ¿por qué no hacerlo? Pero a la vez, eso después nos deja con un vacío. Sí. Eso es lo que justamente, ¿no? El caretaje, no sé si esa palabra es de acá, de esta época, pero es de mi época ya ida. Es decir, el caretaje, es decir, vivir allí una máscara, es decir, sonreír, pero saber que es por fuera nada más. Y entonces presenta, dice, el mundo parece estar siempre lleno de gozo, pero un gozo que no es perdurable. Es pasajero. Es pasajero. Por un lado es eso, no importa decir, aparentemente como las tentaciones, ¿no? Como que tenemos, el presente se presenta allí de una manera linda, gozosa, linda para disfrutar, pero entonces aparece allí, ¿cierto?, que Jesús, frente a los momentos angustiantes de dolor, de sufrimiento, nos da una promesa. Sí. Porque no sé si te ha pasado algunas veces, o si le ha pasado, queridos amigos, decir, cuando decís, bueno, ahora estoy con Dios y vienen pruebas, vienen dificultades. Y algunas personas incrédulas en nuestra relación con Dios nos dicen, ¿de qué te sirve estar con Dios sin tener los mismos sufrimientos, las mismas dificultades, las mismas penas, ¿no? Es más, pero entonces, a veces por ahí solemos mirar a las otras personas que por ahí alrededor y consideramos que ellos están mejor que nosotros y que igual están sin Dios, pero que están bien, pero eso es lo que por ahí el enemigo nos quiere hacer creer, porque es algo pasajero justamente. Están bien, pero realmente no están bien y tampoco van a terminar bien. El autor dice esto justamente dentro del primer aspecto, dice, en la actualidad tendemos a considerar que los demás son más felices y de mayor éxito que nosotros. Está hablando, ¿cierto?, del crédulo con el incrédulo. Y entonces dice, el dolor, la pena y la angustia se volverán en gozo. Este es el centro de la promesa de Jesús. Cosas que de repente, cierto, aquí Jesús va a hacer, va a implementarlas en el momento presente, y si no tendremos el gran día de, donde Jesús a todos le dará ese gozo que será perdurable para siempre, ¿no? Entonces, es decir, las promesas, yo diría, ahí dice, ¿cuál es la promesa de Jesús con respecto al dolor o la pena? Yo diría, ¿cuál es el propósito de las promesas? Y justamente podemos relacionarla íntimamente con esto, ¿no? La esperanza. La esperanza. El tema, el dolor, digamos lo que es las penas, las angustias, también cumplen un propósito en nuestra vida, que es lo que estábamos hablando, el tema del plan de salvación. Forman nuestro carácter. Por ahí cuando pasamos por situaciones decimos, uy, ¿para qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y sin embargo no nos damos cuenta que justamente los problemas producen
la paciencia, producen diferentes rasgos de nuestro carácter que Dios quiere modificar. A mí me queda en algo, ¿no? Que las promesas no solamente son muchas veces para sacarnos de la situación apremiante, sino que también las promesas cumplen un rol en nuestras emociones, como mencionaste vos al inicio. Es decir, no es lo mismo que yo enfrente una dificultad con una, digamos, actitud positiva, a que yo enfrente una dificultad con una actitud negativa. Entonces las promesas juegan un rol muy preponderante en cuanto a nuestros estados de ánimo, en cuanto a direccionar nuestras emociones, ¿no? Y sí, porque si tenemos presente las promesas de Dios, las dificultades las vamos a pasar completamente diferentes. Como dice por ahí en Corintios, que justamente dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriquecidos, como teniendo nada pero poseyéndolo todo. Y justamente lo que pasaron los autores de la fe, digamos, Abraham, todos pasaron por diferentes dificultades, siempre teniendo en cuenta lo que iba a pasar después, que era la venida de Cristo. Exactamente, las promesas ayudando a canalizar los pensamientos, a dándole dirección al propósito de nuestra vida. Y bueno, el autor presenta allí, ¿cierto? Cuando nosotros verdaderamente nos aferramos a esas promesas, sigue hablando, ¿cierto? Allí un poquitito, describiendo el versículo, dice, el dolor, la pena y la angustia se volverán en gozo, dice, los dolores pasados serán olvidados, dice, y entonces habla algo, ¿no? Dice, creo que lo señalaste vos, cuando estábamos charlando un poquitito, dice, ninguno nos quitará nuestro gozo. Es decir, ¿cuál es el gozo perpetuo del cristiano? Porque entonces allí nosotros vemos, digamos así, nuestras emociones al tope, ¿no? Es decir, nuestras emociones en el equilibrio perfecto y nuestras emociones canalizadas positivamente, ¿cierto? Porque si podemos tener emociones negativas, pero canalizadas negativamente, o posiciones negativas canalizadas, emociones negativas canalizadas positivamente. Es más, el gozo, digamos, va a ser de tal magnitud que vamos a estar completos, vamos a estar llenos. Por ahí el gozo que podemos, entre comillas, sentir hoy en día, la alegría que sentimos, los sentimientos positivos, por ahí a veces son, como decimos, pasajeros. Y este gozo va a ser eterno porque va a llenar todos los aspectos de nuestra vida. Exacto. Y yo me voy a esto, frente a una dificultad, frente a una prueba. Nosotros tenemos situaciones que producen angustia, que producen tristeza, pero estamos diciendo, cuando nosotros canalizamos nuestras emociones de tal forma que descansan en lo otro que puede hacer Jesús por nosotros, vemos allí completado aquello, ¿cierto?, que para nosotros es imposible, ¿no? Es decir, un Jesús que entiende completamente esto y que por eso entonces allí comprendemos claramente lo que Cristo puede hacer y cómo puede Él, ¿cierto?, compensar aquellos rasgos negativos en nuestra vida o en nuestras emociones, ¿no? Sí, como quiero explicarte un versículo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Exactamente. Y justamente como nos enfocamos como cristianos en cuanto a las emociones. Ajá. Y hablaba ahí, terminaste con el versículo, ¿podés leer la última partecita, las cosas? Sino las que no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué tremendo. Por eso volvemos nuevamente a hablar. Las emociones centradas o canalizadas frente a aquellas cosas, las no temporales. Es decir, cosas que no sean superficiales. Con la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es la salvación. Ajá. Exactamente. Bueno, qué linda lección. Es decir, yo debo decir, me gustó en esta introducción que tenemos, ¿cierto?, del folleto, es decir, ahora, bueno, canalicemos aquellas cosas, nuestras emociones en aquellas cosas que verdaderamente son perdurables. Que valen la pena. Porque allí que valen la pena. Es decir, así bien sencillito, decir, no perdamos el tiempo en las cosas efímeras. Es decir, un Cristo que quiere que nosotros como seres humanos seamos cristianos maduros, a tal punto que nuestras emociones podamos manejarlas con nuestro relacionamiento justamente para poder hacer la voluntad de Dios. Bien direccionado. ¿Hacia dónde? Hacia cosas perdurables. Qué lindo. Es decir, a mí me gusta porque como que nos ayuda no solamente a los valores y principios, sino también a los planes, deseos, proyectos y aún a nuestros estados de ánimo, todos centrados
¿En qué? En el propósito de Cristo para con nosotros. Bueno, Magalí, muchísimas gracias por este comienzo, ¿cierto?, del año. Te deseo los mayores éxitos y bendiciones. Gracias, televidentes, gracias al equipo técnico. Y bueno, que sigamos allí trabajando, ¿cierto?, como Cristo nos enseña a través de sus ejemplos, las emociones direccionadas hacia aquellos propósitos celestiales, divinos, que Él nos trazó y que están bien claros en la palabra de Dios, para que entonces podamos, ¿sí?, encontrar el camino, el rumbo de todo nuestro ser, de nuestra vida, y podamos encontrar el bienestar que Cristo desea para cada uno de nosotros.